Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a estudiar a los gases ideales. Vamos a ver qué relaciones están involucradas en esta relación de los gases ideales y cómo es su formulación empírica. Luego vamos a hacer algunos comentarios sobre esta ecuación de los gases ideales. Vamos a revisar qué tipo de condiciones tiene que satisfacer un gas para que sea considerado ideal. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios sobre esta cuestión, sobre las limitaciones que hay detrás de los gases ideales y su relevancia en la termodinámica. Y eso, es una clase bastante cortita. Y bueno, no te olvides ahí que ahí en la descripción te vas a encontrar con un enlace que te va a conducir a mi página donde está esto escrito en texto. Ahí por si mi letra no te satisface. y... sí, dale clic a estos botones de me gusta y compartido y suscribido y todas esas cosas raras. Y eso, vamos a la pizarra. Bien, partamos con la formulación empírica del gas ideal. Formulación empírica del gas ideal. ¿De qué trata esta cosa? Bueno, todo partió porque en un principio a un desgraciado se le ocurrió meter un gas en un contenedor. Y en este contenedor se le ocurrió medir la presión y el volumen. Todo esto a temperatura constante. Tomando distintas medidas de estas cosas, se dio cuenta de que la presión era inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Si yo hago un gráfico típico de esta cuestión, presión-volumen, si yo disminuyo el volumen, la presión aumenta. Tiene un gráfico de este estilo. Si aumento la presión, ¿cierto? Si la presión es alta, el volumen es pequeño. Eso se obtuvo midiendo directamente de un gas. Puede ser con aire, con cualquier cosa que puedas tomar. Esto lo puedes experimentar, por ejemplo, con una jeringa. Si la aguja, claro está, pues tú le tapas aquí, acá está el émbolo de la jeringa, ahí está una jeringa. Entonces lo llenas de aire y luego aplicas una presión sobre esta cosa. Entonces lo que va a pasar es que va a disminuir el volumen del aire que está contenido acá. Aumento la presión y el volumen disminuye. Si vamos a lo que es lógica, aumento la presión, entonces el volumen disminuye. Sí, aquí aprovecho de hacerle propaganda al curso de lógica. En el lenguaje usual, el i a veces se utiliza como conector, pero en matemática la noción es completamente distinta y nos conviene seguir las convenciones matemáticas porque son más precisas. Le voy a dejar por acá el enlace a la lista de lógica. Aumento la presión, entonces el volumen disminuye. Eso se conoce como la ley de Boyle. Esto que tenemos acá, que la presión inversamente proporcional al volumen, esto es la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, luego vino otra gente, otro viejito, se le ocurrió también meter un gas en un contenedor, pero esta vez se le ocurrió medir volumen y temperatura, y todo esto a presión constante. Aquí está el gas. Y tomó distintas medidas del volumen y la temperatura, los puso en un gráfico. Esta persona se dio cuenta de que cuando aumentaba la temperatura, el volumen también lo hacía. Tomó varias medidas, muchas medidas, se dio cuenta que hay una recta. Se dio cuenta de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante. Esta cosa se conoce como la ley de Charles. ¿Cómo puedes corroborar esto empíricamente en tu casa o lo que sea? Es muy fácil. Pesca una botella, una de bebida, lo que sea, solamente con aire. Ojalá sea de esas de plástico. No sé si aún existen las botellas retornables, pero de las de plástico, a las que son blanditas, y le pones la tapa y aquí va a quedar con aire. Esta cosa la metí al refrigerador, mejor al congelador. Y cuando la botella se haya enfriado lo suficiente, esta se va a achatar, se aplasta. ¿Por qué? Porque el gas que está encerrado, el aire que está encerrado dentro de la botella va a perder volumen debido a la disminución de temperatura. Ocurre que cuando tú cierras la botella, la presión interna es igual a la presión externa porque está abierta al inicio, ¿no es cierto? La metes al congelador, lo que ocurre acá es que el volumen del aire disminuye, por lo tanto la presión disminuye en el interior de la botella y la botella es aplastada por la presión atmosférica. Eso es lo que está pasando ahí. Es por eso que vale la ley de Charles, que en un entorno, en un medio a presión constante, la presión externa es constante, si yo cambio la temperatura, va a cambiar el volumen, porque en principio va a cambiar la presión en el interior,
Pero al cambiar el volumen, la presión en el interior se va a ajustar con la presión externa. Y para lograrlo tiene que disminuir el volumen. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es la ley de Charles. Ahora, otro viejito se le ocurrió meter de nuevo un gas dentro de un contenedor. Pero esta vez midió presión y temperatura. Todo esto a volumen constante. Este contenedor, pongámoslo rígido. ¿Para qué rígido? Para que el volumen permanezca constante, ¿no es cierto? Y se le ocurrió tomar medidas de nuevo, ¿cierto? Presión y temperatura. Vio que pasa a una cierta temperatura 1, a otra temperatura 2, y a partir de esto obtuvo datos de la presión. Se dio cuenta de que cuando la temperatura aumenta, la presión también lo hace. Tomó muchos datos y se dio cuenta que hay una recta, o algo parecido a una recta. Entonces él se dio cuenta de que la presión es proporcional a la temperatura y el volumen es constante. Esta cosa se conoce como la ley de Gay-Lussac. Ahora, ¿cómo puedes ver esto de forma empírica? Por ejemplo, cuando tú tienes un tarro de desodorante en aerosol, has notado que cuando te echas desodorante el tarrito se enfría, porque cuando sale materia, lo que está pasando es que la presión en el interior está bajando. Recuerda que aquí el desodorante está comprimido, es metido a presión dentro, por eso cuando tú le aprietas la cuestión, sale disparado, porque sale disparado contra la presión atmosférica, ¿no es cierto? Como la presión es más grande acá, sale. Entonces, cuando el desodorante sale, la presión en el interior empieza a bajar. Y cuando eso ocurre, la temperatura también, y vas a sentir como el tarro se enfría. Esa es una forma empírica de poder corroborar la ley de Gay-Lussac y ver que la presión es directamente proporcional con la temperatura. Si baja la presión, la temperatura también baja. Y en torno a esto yo tengo una anécdota. Hace muchos años atrás yo me estaba cambiando de casa cuando era niño. Me estaba cambiando de casa y teníamos estos 2 cilindros de gas gigantes. Y mi padre un día se da cuenta, justo cuando nos estábamos cambiando de casa, mi padre se da cuenta de que abajo está congelado hasta la mitad. Los dos cilindros están con hielo, una capa de hielo gruesa. Y al loco casi le da ataque. Claro, después la casa explotó. Ocurrió que había una fuga de gas y el gas salió muy violentamente de los cilindros. Básicamente se vaciaron. Como la presión bajó muy rápido, los cilindros se enfriaron también muy rápido. Y la humedad de la atmósfera se congeló en torno a los cilindros de gas. Entonces, si algún día ves que tus cilindros de gas se congelan de la nada, no prendan las luces ni porque mi casita explotó porque mi hermana pequeña prendió la luz y el chispazo del interruptor hizo explotar la casa. No nos pasó nada, solamente saltaron los muros y cosas raríficas. Bueno, cosas que pasan. Eso, la ley de Gay-Lussac nos dice presión directamente proporcional a la temperatura. Caídas de presión implican caídas de temperatura. Y eso lo puedes ver a través de los efectos que te estoy mostrando acá. Cuando se enfría tu desodorante cuando te lo echas, o cuando se te congelan los cilindros de gas porque hay una fuga terrible brígida y te podéis morir. Aclaraciones, nadie murió en esta anécdota, solamente saltaron los muros y nos quedamos sin luz y como vivíamos en el sur, se quemaron las protecciones de las cañerías que impedían que el agua se congelara. Cosas, tuvimos el agua congelada todo tiempo. Pasas qué cosa. Bien, eso es lo que podemos decir sobre la formulación empírica de los gases ideales. Tenemos 3 leyes. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte, tenemos la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Cierto? La ley de Boyle-Mariotte nos dice presión inversamente proporcional con el volumen. La de Charles, volumen directamente proporcional con temperatura. Y la de Gay-Lussac, presión directamente proporcional con temperatura. Estas 3 leyes se pueden combinar entre sí. ¿Qué significa que presión es directamente proporcional al inverso del volumen o es inversamente proporcional al volumen? Esto significa, vamos a poner aquí numeritos, 1, 2, 3. Esto significa que 1, la presión es igual a alguna constante, llámale K1, constante por 1 sobre V. De la 2, volumen es igual a una constante, llámale K2 por temperatura. Y 3, presión es igual a una constante, llámala K3, por temperatura. Estas 3 leyes se pueden fusionar en una sola. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo. Para hacer esta cosa más cómoda, yo puedo agarrar... No, está bien así, está bien así. Ya, de aquí, yo puedo decir que PV es igual a una constante. Esto lo tiramos multiplicando. Y de estas dos juntas, si las multiplicamos, vamos a tener que presión por volumen va a ser igual a K2 por K3 por la temperatura al cuadrado. Ahora, si estas dos cosas las multiplicamos,
vamos a tener que B cuadrado es lo mismo que K1, K2, K3, temperatura al cuadrado. Presión, volumen y temperatura son todas magnitudes positivas. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Luego vamos a estudiar qué diablo significa la temperatura Kelvin. Pero esta cosa está en Kelvin, la temperatura absoluta. Esto implica que le podemos sacar raíz a esta ecuación. Y si le sacamos raíz, cuando todas las cosas son positivas, tenemos presión, volumen igual a raíz de las constantes por la temperatura. Y esta cuestión la reemplazamos con una constante, ¿no? Pongámosle K. Nos queda esa relación. Esta relación es la que llamamos ecuación de los gases ideales. Ahora esta se presenta de esta forma. PV igual a N KBT. Esta N, bueno, esto de acá es la constante que salió de acá, donde Sn es el número de partículas. Y el Kb es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann igual a 1,3807 por 10 elevado a menos 23 joules sobre Kelvin. Ahora, esta ecuación que tenemos acá de las gases ideales, es posible que no la reconozcamos al principio. Es posible que alguien conozca otra ecuación, una muy parecida. Esto recuerda al famoso Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Esto es lo que normalmente conocemos como la ecuación de los gases ideales. Y también es correcto. Lo que ocurre es que las constantes que están involucradas tienen significados diferentes, pero equivalentes. Aquí, el n que aparece en esta ecuación corresponde al número de moles. Y este r que está acá es lo que se conoce como la constante universal de los gases ideales. Aquí el r vale 8,314472 y esta cosa está en joules mol Kelvin. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, algo que es muy relevante. Fíjense que aquí escribí mol por Kelvin. Nunca jamás escriban Kelvin mol. ¿Por qué? No es que esté mal escrito. Lo que ocurre es que la K, es muy fácil confundir la K mayúscula con la K minúscula. Entonces te puedes confundir y puedes pensar que esto es kilomol. ¿Cierto? La K de kilo es una K minúscula. Pero se parecen, entonces te puedes enredar. Por eso la K siempre colócala después, mol por Kelvin. Así te vas a evitar quebradazos de cabeza. Bien, estas son las ecuaciones de los gases ideales. Estas dos ecuaciones en realidad son equivalentes, dicen lo mismo. Hablan de la misma cosa, solamente que están planteadas a través de magnitudes distintas. La diferencia está acá, el n de acá es número de partículas, contadas una a una. En cambio acá estamos hablando del número de moles. Para recordar qué diablo significa esto de los moles, te voy a dejar aquí un enlace, una tarjetita para que vayas al video y lo revises. Bien, ahora toca hacer algunos comentarios sobre la ecuación de los gases ideales. Vamos a mover la pizarra. Comentarios sobre la ley de los gases ideales. Bien, lo primero que tenemos que notar, y a lo que he hecho bastante énfasis a lo largo de esta clase, es que esta ley la hemos formulado de una manera completamente empírica. Es una formulación esencialmente empírica. Es empírica porque se obtiene a través de observaciones. Mido algo y a partir de la relación entre los datos que estoy obteniendo, hago algún análisis, ¿no es cierto? Hago un gráfico, lo que sea, y a partir de eso obtengo alguna relación. Esto ojalá lo pueda sintetizar en una ecuación. Pero esto no nos está diciendo por qué es así, solamente nos está modelando la forma en que se comporta el gas. En realidad, toda esta cosa tiene un fundamento. Y ese fundamento se puede extraer desde la teoría cinética de los gases. En la teoría cinética de los gases, lo que se hace es se asume que el gas está formado por un montón de particulitas. Y eso está de forma implícita en la ley que vimos recién, PV igual a NKBT. Pero para que esta cosa funcione es necesario que se satisfagan tres condiciones. Hay tres supuestos que están implícitos detrás de esta cosa. La primera condición es la de no interacción. ¿Qué significa esta cosa? Que las partículas entre sí no se atraen ni se repelen de ninguna manera. Las partículas no conversan entre ellas. No hay interacción electromagnética ni nada que se le parezca. No hay ningún fenómeno de viscosidad. Incluso el aire tiene su viscosidad, que varía con la temperatura y todas esas cosas. Pero aquí no hay nada de eso. Estas cosas son partículas libres rebotando entre ellas y contra las murallas, como bolitas. La segunda condición es que las partículas se asumen puntuales o diminutas y esféricas. ¿Qué significa esta cuestión?
¿Por qué diminutas y esféricas o puntuales? No me gusta mucho la idea de puntuales porque significa meter cualquier cantidad de masa, por pequeña que sea, en un punto, y el punto ya sabe lo que pasa, por densidad infinita. En cambio, si uno habla de diminutas y esféricas, ya uno puede decir es pequeñita, ¿cierto? Es pequeñita, con una cierta densidad. Y si la densidad está fija, puede ser tan pequeña como uno quiera. Clásicamente hablando. ¿Por qué diminutas y esféricas? Veamos por qué no pueden no ser ninguna de esas dos condiciones. Por ejemplo, si fuese un cuadrado y hacemos chocar dos cuadrados, si el choque no es frontal y choca con alguna de sus esquinas, lo que va a pasar es que los cuadrados van a cambiar su orientación, ¿no es cierto? Y van a salir dando vueltas. Eso significa que la energía cinética, que antes era solo traslación, energía cinética de traslación, se va a repartir energía cinética de traslación más rotación. Y estas cosas van a alterar el sistema porque las cosas ya no se van a mover tan rápido, la velocidad se va a cambiar. Esto se soluciona metiendo cosas esféricas, porque si las partículas son esféricas, da lo mismo en qué dirección choquen. La dirección no importa si son esféricas. En cambio, si son cuadraditos o estrellas, no es lo mismo un choque así que un choque desde acá. Son dos cosas distintas, porque debido a la forma, la energía se va a redistribuir de manera distinta. Y no queremos nada de eso, queremos que todos los choques sean iguales. Y para asegurarnos de que sean todos iguales, esféricas. Y la tercera condición, todos los choques son elásticos, son completamente elásticos. Se preserva la energía cinética y el momento lineal y toda la cuestión. Esto significa que estas cosas al chocar no se deforman, ¿cierto? Venían dos bolitas, se encontraron y rebotaron. Venían, chocaron y rebotaron y se fueron y preservaron su forma. No pasó que venían las bolitas, chocaron y se fueron deformes. Porque para deformar este cuerpo es necesario gastar cierta energía. Y esa energía tiene que ser sacada de la energía del movimiento. Tiene que salir de algún lado. Esas cosas no van a pasar en el gas ideal. Ahora, estos tres supuestos se introducen en realidad para que las deducciones sean más sencillas. Es una simplificación. Se simplifica para que la teoría cinética de los gases sea más fácil de tratar. Y cuando se hacen esas simplificaciones es cuando se infiere esta ecuación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en detalles sobre la teoría cinética. Pero por ahora nos vamos a centrar en la termodinámica clásica. Ahora, otro punto que también hay que mencionar es que la idea detrás de la ecuación de los gases ideales constituye una de las bases del estudio de la termodinámica clásica. Los gases están por todos lados de la naturaleza y por lo tanto vas a encontrar su influencia ya sea en astrofísica, en la física de la atmósfera, en mecánica de fluidos, lo que es ciclometría, en aplicaciones de climatización y todas esas cosas. Ahí van a estar dando vueltas por todos lados. Y sobre todo en la construcción de motores térmicos. De hecho, toda la termodinámica clásica, su nacimiento tuvo lugar debido a que se querían construir motores. Y los motores son la razón de existir de la termodinámica clásica. Bien, también conviene hablar un poco sobre las limitaciones. Como ya hemos visto, la ecuación de los gases ideales, la que vimos recién, es una idealización. Viene de imaginarse un sistema de partículas ideales, como bolitas que no tienen interacción entre ellas, los choques son todos elásticos y son pequeñas y esféricas. Esas son las condiciones detrás de la teoría cinética de los gases para poder modelar la ecuación de los gases ideales. Pero como podemos imaginar, en la naturaleza no todos los gases van a satisfacer esta misma ecuación. No vamos a encontrar ecuaciones que mejoran un poco esto, como la de Van der Waals, donde empieza a jugar un poco la estructura atómica o molecular, pero esas no son todos los escenarios. O sea, aquí estamos asumiendo que, por ejemplo, estas partículas son partículas clásicas, en el sentido de que las velocidades de movimiento no van a ser cercanas a las de la luz, o sea, no van a ser partículas relativistas. Si las partículas se mueven demasiado rápido, tienen mucha energía, vamos a entrar en el terreno de la relatividad. Y ahí todo esto cambia. Ahora también está el escenario en que se consideran las interacciones entre moléculas o entre átomos a nivel cuántico. ¿Qué es lo que ocurriría cuando tomas temperaturas muy bajas y a altas densidades? ¿Qué pasa si la temperatura es muy baja? La velocidad relativa entre las partículas disminuye. Y si la densidad es muy alta, bueno, están todas muy apretadas. Entonces, las partículas están lo suficientemente cerca y encima se mueven lo suficientemente lento como para darles tiempo de interactuar a nivel cuántico. Todas estas cosas no están consideradas
ni en la ecuación de los gases ideales, ni obviamente en la teoría cinética. Aquí ya entramos en el terreno de la mecánica estadística. E incluso sin entrar en tanto detalle, el modelo del gas ideal empieza a fallar cuando se producen los cambios de estado, por ejemplo en el agua. En el agua obviamente no vale las ecuaciones de los gases ideales, sí tiene su función de estado y todo el tema que es más compleja, pero aquí en el caso del agua, como hemos dicho, hay interacciones, ¿no es cierto? Están los puentes de hidrógeno. Esta atracción electromagnética entre las partículas cambia las propiedades colectivas de la sustancia. Aquí ya no vale la ecuación de los gases ideales. Muy bien, muchachos y muchachas, eso sería todo hasta aquí por ahora. Adiós.